Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga en esta noche. Vamos a orar, a poner esta palabra delante del Señor para que el Señor sea glorificado y también nosotros seamos edificados a través de esta palabra, porque sabemos que viene de la boca de Dios. Porque, ¿qué es esto? Sino la boca de Dios que nos viene a hablar, nos viene a reanimar, nos viene a dar fuerza y por lo tanto, pues, gocémonos de ver, como dijo Isel, el plato fuerte que Dios nos trae. Amado Dios y Padre, te damos las gracias por este momento, Padre, en que tu nombre es glorificado. Sabemos que tienes muchas formas de cómo te mueves, de lo que tú haces, cómo hablas, Señor, cómo nos buscas, Padre, porque lo que buscas es que tu pueblo, Señor, mi Dios, sea, Señor, ese pueblo fiel, ese pueblo redimido por ti, que siga los pasos, las huellas del rebaño, Señor poderoso, porque sabemos, Dios mío, que tú eres el Dios que nos ayuda, Señor. Bendice, Señor, mi vida, toca mis labios, pon ese carbón encendido en mi boca, Padre, y que la palabra que de mí salga, Señor, sea ese fuego que el Espíritu Santo, Señor, pone, Señor, en cada uno de nosotros cuando nos dejamos usar por ti, mi Dios. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo te doy las gracias. Amén. Vamos a abrir en Jeremías capítulo 15. El versículo 15 al 21. Amén. Dice así: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tus enojos. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo, por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me ingreí a causa de tu profecía. Perdón. Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Bendito sea nuestro Dios. Pueden sentarse, hermanos amados. Y el título que el Señor me daba para esta enseñanza, mensaje o enseñanza, el propósito es reanimar al pueblo, así como en este momento esta palabra vino a traer ánimo en la vida de Jeremías. Que el Señor venga en esta noche trayendo ese ánimo, esa actitud, esa pronta voluntad en nuestras vidas de venir y de buscar a nuestro Dios. Y mirando esta palabra, comenzamos viendo como que si hubiera una queja de Jeremías, donde le está diciendo al Señor: tú lo sabes, Jehová. Y sí, Dios es omnisciente, omnisapiente, es omnipotente, todo lo puede, ¿verdad? ¿Cómo no se iba a saber? Acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos.
No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo, por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Dios de los ejércitos. Paro ahí. Hermanos, me gustó desde cuando yo me convertí y escuché esta palabra, el oír, ¿verdad? De cómo este varón de Dios le hablaba y le decía que fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón porque tu nombre se invocó sobre mí. Y yo lo llevaba, lo relacionaba a mi vida. Cuando yo me convertí en aquel entonces, muchos años, ¿verdad? Cuando tenía 18, 19 años. Y cómo fue para mí ese encuentro. Porque si ustedes lo pueden ver, está hablándonos de un encuentro personal con nuestro Dios. Donde la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, ¿verdad? Que todo lo puede, vino a traer una transformación, vino a traer paz en medio de mi vida, a pesar de que era una joven, pero era una persona amargada, una persona sufrida, una persona que había vivido una niñez que puedo decir no fue niñez por causa de esas situaciones que se vivían en la casa. Entonces, cuando esta palabra vino a mi vida, hermanos, ustedes no tienen idea el cambio, la alegría, el gozo del Señor, la transformación. En aquel entonces recuerdo que yo trabajaba en una fábrica de ropa y bueno, yo tenía la costumbre de pintarme los ojos y sacaba los cachos, ¿verdad? Para afuera. Y era todo, y todo me parecía, quería verme tan bonita que más bien me veía fea. Pero me encuentro a la jefe saliendo de la caja del seguro. Yo cuando me convertí fue una de las cosas que el Señor puso en mi corazón, dejarme de pintar de esa manera. Y cuando yo la saludé a ella ya se había pensionado. Y cuando me vio, me dice, ¿pero qué te hiciste, Grace? Hay algo diferente en ti. Te ves tan nueva, te ves tan llena de paz, te ves diferente, hay algo diferente. Entonces yo le dije, bueno, lo diferente es porque no me pinto, pero te ves más linda sin pintarte, me dice. No tenés idea la cantidad de años que te quitaste de encima. Y yo, bueno, bendito Dios. Y entonces, después le dije, sí, digo, yo me convertí, digo, yo me entregué al Señor y estoy asistiendo a una iglesia cristiana. Me dice, pues la felicito, me dice, porque usted no tiene idea qué cambio se ha dado. Hermanos, si en lo físico la gente podía ver, ¿qué podría ver Dios en mi corazón agradecido en ese momento? Y yo estoy segura, hermanos, que como es la misma palabra, esta palabra también vino a producir y cuando usted se entregó al Señor, así como al igual que en Jeremías, que dice que él comió su palabra, que fue gozo, que fue alegría, ¿verdad? En su corazón, porque su nombre se había invocado. Entonces, dice esta palabra que Jeremías, después de haber experimentado ese gozo, de haber experimentado esa alegría, lo encontramos en este capítulo. Porque recuerdo yo la vez que yo comencé a oír de esta palabra, decía yo, ¿cómo este hombre, siendo un profeta, cómo este hombre, habiendo ya en el capítulo 15 profetizado, habiéndoles dicho, conviértanse al pueblo, y los llamaba, les decía, vuélvese a Dios, vuélvete a Israel, y ahora sale con que está quejándose y le está diciendo, Señor, por causa de ti sufro afrenta.
Y hermano, es muy, bueno, yo no sé, tal vez muy real, al menos me pongo de ejemplo, porque a los meses de haber conocido al Señor, se me vino una prueba que me trajo abajo, ¿verdad? Yo llegué como a los 3 meses, ya yo quería dejar todo y salirme. Sino, alabo a Dios por una hermana, una adulta mayor, que vio mi decaimiento y me llamó y me dice, necesito hablar con usted porque algo le pasa. Y de verdad, bueno, gracias a Dios, a esa señora me aconsejó de una manera y a través de eso el Señor me trajo palabra y pude con la ayuda de Dios volver a reanimarme y tomar fuerza. Porque una de las cosas que olvidé fue que el título es Jehová reanima a tu pueblo. Porque ¿por qué? ¿Cuántos jóvenes, aún adultos, nosotros mismos muchas veces decimos, andamos con el moco caído, nos sentimos, yo no siento la presencia, yo no siento ganas de orar, yo no siento ganas de ir a la iglesia. Entonces, estamos viendo que se está manifestando ese Jeremías a pesar de que tenemos tal vez años de estar aquí y vienen pensamientos. ¿Para qué ir a la iglesia? Los mismos cánticos, la misma palabra, lo mismo de siempre. Pero hermanos, no entendemos que esto es más bien la misericordia de Dios que nos renueva de día en día, porque su misericordia es nueva cada mañana, para que nosotros sigamos en pos de Él. Porque hermanos, fíjense que Jeremías, cuando el Señor le habla, le dice, antes que te formases en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Dicen, ay, bueno, como Dios todo lo conoce, lo sabe, ¿verdad? Seguro se lo dijo antes de nacer. Pero dicen que era un joven. Porque dice que cuando Jeremías le dice, Señor, yo soy niño. Yo no puedo ir a predicar, a profetizar a las naciones. Y el Señor le dijo, a lo que yo te mande, tú irás. Aquí pongo mi mano en tu boca y pongo mis palabras en tu boca. Y vas a ir a reinos, vas a hablar mi palabra, vas a destruir, vas a arruinar, vas a arrancar. Pero también le dijo, vas a edificar y vas a plantar. Y aquello que le ocurrió a este hombre, ¿verdad? Él fue y predicó y todo lo que Dios le había dicho. Pero entonces lo vemos en esta condición. Entonces se dice uno, y entonces que si Dios le estaba hablando a él, ¿por qué vino esto? Fue un descuido en la vida de él, tal vez. Pero lo precioso de esto, como dice su palabra en el versículo 19, por tanto, así le dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y en esto pues sí, lo podemos llevar a lo físico. En aquel momento los reyes, la gente, lo que lo rodeaba a él. Pero ¿qué nos rodea a cada uno de nosotros que podemos estar en esta noche, incluso aquí tal vez con luchas, ¿verdad? Y el Señor nos dice, si entresacares lo precioso de lo vil. Y yo buscaba qué era entresacar y dice que es la acción de seleccionar, discernir y extraer lo valioso de seleccionar. Entonces, ¿qué es lo valioso? ¿Qué es lo que debemos de seleccionar? ¿Qué es lo que debemos, como dice aquí su palabra, entresacar lo precioso de lo vil? Porque ¿qué sería lo vil? Hermanos, dice la Biblia
que el corazón nuestro es engañoso, que en el corazón nuestro se encuentra aún lo bueno y lo malo. Hay partes de nuestra vida, en nuestro corazón, que está lo bueno. Hemos hecho cosas buenas, pero también hay cosas malas. Son esas naciones que se tienen que arrancar, que se tienen que derribar, que se tienen que arruinar para edificar correctamente. Como dice su palabra, vamos a edificar, plantar y a edificar. O sea, hacer ese edificio, hacer de nosotros esas personas, como dice su palabra, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y lo hemos visto y lo hemos dicho muchas veces, está en Cristo. Pero estar en Cristo, cualquiera dice es, yo acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador y salvo, siempre salvo. Hermanos, eso no es cierto. Venimos de una condición caída, de pecado, y por lo tanto necesitamos de el poder de Dios venga a ayudarnos a entresacar lo precioso de lo vil. Hay una palabra, yo no se la di al hermano que lo apuntara, pero quiero mencionarla porque yo sé que Dios, bueno, si Él me la puso, es para edificación. Dice en 1 Timoteo capítulo 5, el versículo 25. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras. Perdón. 5:24 es. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubren después. Porque creemos, o al menos yo tenía la idea en otro tiempo, de que como ya había recibido a Cristo, ya yo había alcanzado el cielo, ¿verdad? Ya yo tenía la salvación completa. Pero bueno, tuvo Dios que derribarme el ídolo para que yo me diera cuenta de lo equivocada que estaba, ¿verdad? Entonces, aquí nos está diciendo la palabra que, ya la perdí, que los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio. O sea, hay pecados que vemos que son visibles, como el robo, la mentira, el borracho, el adúltero, el fornicario, todos esos, uno, mira, eso es un adúltero, ¿verdad? Eso es un fornicario. Esto, decimos, pero dice que estos se hacen patentes, son visibles, vienen a juicio. Pero venidos a ese juicio, ¿quién es ese juicio? ¿Quién fue el que llevó el juicio por cada uno de nosotros? Si no fue el Señor Jesucristo. Entonces, vemos que hay pecados, sí, que se hacen patentes, pero viene la otra parte, mas a otros se les descubren después. Viene el mandamiento que se nos dice y se nos manifiestan las condiciones. Y entonces es cuando decimos, pero si soy cristiano, ¿por qué ahora esto así? ¿Por qué ahora me pasa esto? Entonces por eso es que la palabra nos enseña en esta noche que dice, si entresacares lo precioso de lo vil. Entresaquemos lo bueno de Dios, hermanos, que de lo vil, la inmundicia, el pecado, las prácticas, aquellas que no son de Dios, Dios va a ir sacando poco a poco, conforme se va a ir manifestando, conforme va a venir el conocimiento de la palabra de Dios. ¿No es esto entresacar lo precioso de lo vil? Es, hermanos. Y cuando yo meditaba en esta palabra, viendo también la vida de cuando Dios le hablaba a Jeremías que él iba a ir, que él iba a predicar a naciones, venía a mi pensamiento la vida de Moisés. Y dice que cuando Moisés, en Hebreos 11, dice que Moisés rehusó
llamarse hijo de la hija del faraón porque se mantenía viendo al invisible. Y fue allí donde yo dije, Señor, es verdad, Señor. Quizás pueden ver condiciones en nosotros, aún luchas, podemos verlas y sabemos que estamos luchando contra eso. Pero dice que así como Moisés prefirió renunciar a aquel mundo porque se mantenía viendo a Dios, ¿verdad? Dice que prefirió renunciar a aquellos deleites temporales. Dice, prefirió sufrir con el pueblo de Dios antes que haber recibido aquello. Y meditando en esa palabra, y decía ahí mismo en el capítulo de Hebreos, que me llamaba mucho la atención también, en 11, el 26 dice, escogiendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y decía yo, qué bueno que es Dios, ¿verdad? Ciertamente Él rehusó. Otro hubiera dicho, no hombre, que me voy a perder yo de esta riqueza, de este palacio, de esta vida tan cómoda. Pero Él renunció a todo eso porque vio mayor las riquezas de Dios, las riquezas celestiales, hermanos. Quizás usted diga ahora, es que sí, la paz, el gozo, la fortaleza, sí es bueno, hermanos, pero todavía no hemos visto la gloria, porque dice que Pablo, que subió al tercer cielo y estuvo ahí y vio todo aquello, se le dijo, no vas a decir nada de lo que estás viendo en este lugar. Nadie ha visto el cielo, solamente el Señor Jesucristo, que está ahí presente, esperando, hermanos amados, ese día glorioso cuando su iglesia se prepara para ir. Entonces, ahora ciertamente como Jeremías, tenemos afrentas, tenemos señalamientos, hay condiciones en las que nosotros decimos, ya no puedo, yo mejor dejo esto. Y más que nada, cuando yo meditaba en esta palabra, el Señor me decía, habla a los jóvenes y dígale que no se suelten, que sigan de la palabra. No es nada más por leer, sino que esa palabra se haga viva y real. Bendito Dios. Quisiera también, hermanos, que abriéramos un pasaje en capítulo de Lucas, para que usted vea, hermanos, que aún estando en la iglesia nuestra, se manifiestan condiciones, pero la misericordia de Dios, si permanecemos en medio de su casa, Él obra. Lucas 13, del versículo 10, dice así, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay para que se debe trabajar en esto, pues venid y ser sanado y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Hermanos,
nos está diciendo el Señor. ¿Dónde estaba esta mujer? ¿En el parque? ¿En la casa? No, dice ahí en la sinagoga. Y hermanos, tenía 18 años de esa mujer estar encorvada, dice, de esta enfermedad. Dice, pero lo lindo de eso, hermanos, lo que yo contemplaba en esta palabra, dice ahí que Jesús la miró. Y es por eso que es tan necesario que nosotros cada día de culto vengamos, porque esta noche puede ser que el Señor nos mire y nos traiga la sanidad de la esclavitud, de la inmundicia, de lo que puede haber vil en tu vida. Pero viene la mirada del Señor y nos dice, sanado eres. Y aunque venga la parte religiosa y critique y diga, y vea, hermanos, qué tremendo. Dice que esta mujer, mire cómo el Señor la llamó, dijo, esta hija de Abraham. ¿Por qué de Abraham? Si dice que Satanás la tenía atada, porque tenía fe. Hermano, la fe mueve montañas, pero con la fe nada es imposible para Dios. Por la fe, así sea uno, lo que sea, para Dios no hay nada imposible. Si esta mujer, hermanos, encorvada ahí, 18 años, pero aún así, que afuera, no sé cómo, iba al templo, iba a la sinagoga y allí la miró Jesús. Y sabes, hermano, busquemos Isaías 66:2, la parte B. Dice la palabra del Señor a los que vienen en su casa, a los que dicen, no, yo de esto no salgo, pero decía el Señor, pero miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Ve por qué es necesario, hermano, que nos congreguemos? ¿Ve por qué es necesario que busquemos al Señor cuando tenemos que venir? Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamarle entre tanto es cercano. No espere que venga una enfermedad. No espere que venga una prueba para buscar. Sino venga agradecido. Dios me va a hablar hoy. Dios me va a mirar. Dios va a hacer algo en mí. Pero vea lo que dice. Aquel que es pobre de espíritu. Y aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y miraba yo, buscaba entonces qué es ser pobre de espíritu. Dice que es una necesidad espiritual y una dependencia de Dios. Y muchas veces creemos que uno es pobre de espíritu es que, ay, hincarme, solo hincada aquí en la iglesia, solo aquí, solo aquí. No, hermanos, ser un pobre de espíritu, yo diría, hermanos, que es un estilo de vida en la cual nosotros con nuestra frente alto, porque el Señor nos ha mirado, podemos decir, voy adelante porque Dios va conmigo, Dios me ayuda, Dios me fortalece, Dios me levanta. Entonces, dice que si Él es ese Dios nuestro, que mira la necesidad, que mira nuestra condición. Hermanos, ¿no es esto acaso algo como que está edificando? Que ya Él plantó. Como decía Pablo, Pablo sembró, Apolo regó y el crecimiento lo da Dios. Dios es el que viene obrando en cada uno. Unos más rápido. Depende de la actitud que tú tengas, depende también tu entrega al Señor, así el Señor se va a glorificar. Entonces, ¿qué hizo Dios con aquella mujer? Dice que la vio y estando ella en el templo y le trajo sanidad.
Hoy el Señor te está viendo y no sé qué está haciendo Dios en tu espíritu. Está hablando a tu corazón y te está diciendo, eres libre de esa atadura, eres libre de esa enfermedad, eres libre porque es la boca de Jehová. Jehová le dijo a Jeremías, todas las palabras que yo ponga en tu boca, eso hablarás. Y aquí está Jeremías en esta noche, y más que Jeremías, porque es el Espíritu Santo de Dios el que trae su palabra para traer libertad, para traer sanidad, para traer, hermanos, ese gozo, esa alegría, volver a ese primer amor. ¿No es cierto que aún Apocalipsis nos habla que nos volvamos al primer amor? Dios quiere que volvamos, pero para volver tiene que haber una actitud de cada uno de nosotros, de querer, de ser renovados en nuestro interior por ese Espíritu Santo. Y vean, hermanos amados, que no solamente en esta parte, sino quiero que veamos Isaías también 57:15. Amén. Dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Bendito Dios, hermanos, porque Dios nos está mirando, hermanos, porque quiere hacer esta obra en cada uno de nosotros. Dice, yo soy el Dios creador, yo vivo en la altura, en la santidad, yo habito, yo soy el santo, yo soy el... Sí, pero dice que también, ¿qué dice? Dice, habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Eso es lo que Dios quiere, que tú tengas una necesidad de Él en todo momento, hermanos. No solamente para estar aquí en la iglesia, sino en tu casa, en tu trabajo, en tu colegio, donde estés. Sepa usted, hermano, que Dios lo está mirando, porque Él dice que Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. No tiene que estar usted llorando y levantando, Señor, ten misericordia de mí. No, hermanos, un estilo de vida, viviendo en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Me decía el hermano Eduardo, una vez que yo prediqué también, y yo citaba un versículo de Proverbios 28:13. Como dice ahí la palabra, dice, el que encubre su pecado, ¿qué pasa? No prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta. No es que lo confiese, no es que yo lo reconozca, es que me aparte. Voy a alcanzar misericordia, hermanos. Voy a alcanzar ese galardón como Moisés, que tenía su mirada puesta en el galardón, en el reino de los cielos. Entonces, hermanos, vea que no es porque queramos tener un culto, vernos las caras, ay no, hermanos, es por una obra en nuestro interior que el Espíritu Santo viene tratando con cada uno de nosotros para que lleguemos a alcanzar esa imagen y semejanza de Dios. Vea qué belleza, siendo Él como es. Y hay un canto también ahí mismo en Isaías que dice, el cielo es el trono de mi Dios, la tierra el estrado de sus pies. Y siendo tan sublime como es, mi pequeño corazón su templo es. Hermano, no es de que usted esté agradecido, de que usted diga bendito el Señor, que siendo yo también vil, teniendo aún necesidad, hay humanidad en mi vida todavía, pero Dios dice que mi pequeño corazón su templo es. Ábrale el corazón a Dios, porque Dios está para visitarlo. Dios está, hermanos, deseoso de que
indicarle a usted, de mirarlo y de decirle, te desato de tu enfermedad. Levántate y resplandece, dice otro versículo, porque ha venido tu luz. Y tu luz es la palabra, es el entendimiento, el discernimiento, lo que Dios nos da para que nosotros caminemos en fe y obediencia. Como Moisés, sí, fue vituperado, sufrió demasiado, pero se mantuvo viendo al invisible. Nuestra mirada, hermanos, viendo al invisible. Y así también nos dice el mismo Hebreo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, a través de la fe, nuestra mirada está en Él. Y el animarnos al Señor hoy es precisamente eso, hermanos, que lo busquemos a Él. Tenemos libre albedrío. Escogemos. El Señor se lo dijo aún a Caín cuando le preguntó por su hermano. Y le preguntó, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Y dice, yo sé, el pecado está a la puerta, pero en ti está, bueno, en mis palabras, no está así el versículo, escoger. Y él escogió matar a su hermano y destruirlo. Pero hoy el Señor quiere que nosotros seamos esos bienaventurados de humilde corazón. No es que voy a andar ahí, yo no hablo, yo no vuelvo a ver a nadie porque soy tan buena, ¿verdad? No, hermanos, vamos a caminar, sí, en temor y temblor, como decía su palabra, el que tiembla a mi palabra, ¿verdad? Y es humilde de espíritu porque reconoce que sin Dios no somos nada. Y me llamaba también la atención un versículo que lo conocemos todos mucho. Hermano Willy, tal vez usted se lo sepa. Mateo 5:3, no. No. Dice, bienaventurados los humildes de espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. No me dice el que se sabe la Biblia, no me dice el que canta más bonito, no me dice los humildes de espíritu, los que buscan a Dios en su necesidad. Dios se agrada de tales personas. Así que, amado hermano, usted que venía buscando en esta noche de que Dios lo reanimara, pues su palabra ha venido para reanimarnos, para levantarnos, para decirnos que hay un reino de los cielos que nos espera, hermanos, a todos aquellos que caminamos en fe, viendo a ese invisible, pero en obediencia a nuestro Dios para heredar este reino de los cielos. Póngase de pie, hermanos amados. Gloria a tu nombre, Señor. Padre, te doy gracias por este momento, por esta palabra, Señor, que viene a reanimar nuestra vida y nos viene a enseñar, Señor, que tu palabra a ti no vuelve vacía, Señor, sino que hará lo que tú quieres, Señor. Que así como la lluvia desciende y moja los campos, Señor, y vuelve a subir, Señor, en ese vapor, Señor. Esta palabra ha venido a mojar esta tierra, esas condiciones nuestras, esa parte vil, Señor, pero ha de tornarse, Señor, mi Dios, en adoración y alabanza, en gratitud hacia ti, porque, Señor, lo que somos es porque la palabra de Dios nos ha enseñado, Señor, que somos pobres y humildes de espíritu y que temblamos a tu palabra, Señor, porque el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, Señor. Bendícenos, Dios, en esta noche. Llévanos con bien a nuestros hogares, meditando en esta palabra, Señor, que es como fuego, que es martillo, que quema, que quebranta, Señor, pero para una obra gloriosa, Señor, para heredar el reino de los cielos. Guárdanos, Dios, de todo mal y que sigamos en fe y obediencia, caminando
Señor, mi Dios, porque queremos tu reino, Señor poderoso. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano.